Ahora que empieza una nueva entrevista con... Hola República, feliz día del libro. Hoy está con nosotros José Castillo. El rostro seguramente se les hace familiar porque él trabaja en Sofos y a Sofos va demasiada gente. Entonces, si tienen preguntas sobre el ejercicio de la lectura, José las va a responder. ¿Por qué? Porque como hoy celebramos, según mis cálculos, son 402 años sí. de la conmemoración, que creo que es medio mito, ¿no? De sí. La muerte de Shakespeare. Y Cervantes. Y el Inca Garcilaso de la Vega, sí. Pero no es que haya muerto en esa fecha, los tres. Digamos que no se puede determinar con exactitud, pero pues es el mito y pues se quedó en que fuera este día, ¿verdad? Y celebrémoslo, ¿no? Y se celebra pues como se tiene que celebrar todos los días el libro, ¿no? ¿Cuál es tu pasión por la lectura? Porque él va a hablar también de los clubes de lectura de Sofos, pero primero le vamos a ver si realmente es un apasionado por la lectura. Ok, pues tal vez mi pasión por la lectura venga de cuando era muy pequeño. Yo siempre veía a mi abuela con un libro en su mesa de noche y la historia de mi abuela es un poco curiosa porque ella nunca fue al colegio y fue autodidacta, aprendió a leer con un diccionario y preguntando, ¿verdad? Y luego no paró de leer toda su vida. Ahora le cuesta un poco más por sus ojos, pero pues siempre hubo un libro, entonces siempre había un ejemplo en mi casa. Igual mi mamá, mi papá, pues siempre tenían un libro. Mi hermano grande leía mucho y yo me negaba a leer los libros del colegio porque por principio de negarme a las cosas que me imponían, pero sí leía todos los libros que iba terminando mi hermano, o que iba terminando mi mamá o mi papá o incluso mi abuela, y los iba agarrando y los iba leyendo. Vivía muy lejos del colegio, entonces me volaba un libro en una semana en el bus, ¿verdad? Y las maestras no me podían regañar porque no es que no leyera, sino que no leía lo que me decían que tenía que leer, ¿verdad? Pero sí leía. Digamos que en el tema de la lectura fuiste autodidacta, no respetaste el Pensum Nacional Base, no. Leíste de otra forma. Sí, leía lo que encontraba y lo que fueran dejando mis familiares ahí, ¿verdad? Recuerdo que me intrigaba leer cosas gruesas, ¿verdad? Aquellos ladrillos de Ken Follett, Los Pilares de la Tierra, recuerdo que lo leí varias veces. Y así fue como fui empezando y un libro me fue llevando a otro. Ahora que mencionas a Follett y regresando al tema del Pensum Nacional Base, ¿en qué edad leíste Asturias? Leí Asturias, el señor presidente, a los 18 años. No me gustó, no lo entendí. Siento que tampoco estuvo muy bien acompañado. Lo leí otra vez hace 2 años y ya le agarré el gusto. Y ya lo leí por convencimiento. Otra prueba que en sexto primaria no hay que leer el señor presidente, porque yo a esa edad intenté, no pasé de piedra de lumbre de lumbre, ¿no? Claro. Pero ahora háblame de tu labor en Sofos. ¿Qué se siente trabajar en una librería? Lo pregunto porque te aseguro que la gente te pregunta, ¿no? ¿Y qué se siente vender libros? Pues, digamos, mucha gente cree que es el trabajo ideal y yo también lo creo, pero por distintas razones. Uno cree que uno se va a pasar leyendo todo el día y en contacto con los libros y ese lado romántico de la lectura, pero realmente nos pasamos todos los días pidiendo libros, ordenándolos, colocándolos, preciándolos, vendiéndolos, ¿verdad? Entonces, pues es muy bonito estar en contacto con eso todo el tiempo, pero no es aquel trabajo idealizado donde uno puede estar leyendo todo el tiempo y solo recomendando. Realmente hay que trabajar, tristemente, pero hay que trabajar. Y con esto que decís de recomendar, ¿qué tanto caso te hace la gente cuando dice, porque esa es una de las preguntas más difíciles, ¿qué libro me recomienda? Porque estoy seguro que respondes con una pregunta, ¿qué le gusta? Exacto. La gente te hace caso, o sea, llegan, buscan, no te hacen caso a la primera opción que pones, pero después de ponerles 3 o 4 opciones y que les vas hablando y entre más convencido estés vos de lo que te gustó el libro y de lo que a esa persona le puede gustar, porque al hacerle las preguntas de qué le gusta a usted y si te responden algo nada que ver con lo que te gusta a vos, no les puedes recomendar un libro que a vos te habrá podido gustar mucho, pero seguramente a la persona no le va a gustar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hacer las preguntas, ponerle opciones y hablarle de cada cosa para que te diga, bueno, Y sí, regularmente si pones opciones te van a hacer caso siempre y cuando las opciones las saques de lo que ellos te van respondiendo y no de lo que vos querrás. Pero ¿hay algún libro que acierta, que vos decís, le gusta a todos? A ver, hay uno que se llama La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, que es un libro con el que se queda muy bien, ¿verdad? Porque le gusta
tanto a personas que leen mucho y tienen gustos un poco más exquisitos como a personas que están empezando, porque creo que es un libro que te reconcilia con la lectura. Esa reconciliación es necesaria después de haber pasado los primeros 18 años de la vida con la obligación de leer. Ese libro como que te dice, bueno, leer es bonito y puedes sacar esto, y es una novela muy entretenida, muy bien escrita, y creo que con ese nunca he quedado mal recomendándolo, ¿verdad? Mario Monteforte decía en muchas ocasiones, y yo soy de los que lo repiten, de que nadie lee los clásicos. ¿Es cierto? ¿Nadie compra los clásicos? Sí los compran, no sé si los leen, pero los compran. Y digamos, un clásico es aquel libro, no sé quién dijo esto, pero es aquel libro del que se habla mucho pero nadie lee, ¿verdad? Entonces hay incluso libros sobre los clásicos, ¿verdad?, que te hacen un pequeño resumen o un gran estudio del libro, pero que se lea precisamente el clásico no creo que tanto, ¿verdad? Y también no se leen los clásicos, creo yo, porque normalmente los clásicos son parte de los currículums base, ¿verdad? Entonces otra vez la obligación de leer, que creo que aleja un poco a la gente de los clásicos, que me parece que son esenciales, ¿verdad? Y desde tu experiencia, ¿cómo te acercas a un libro? Porque cuando no hay alguien que te recomiende, o estás en un supermercado o en una librería donde decís, bueno, pero es que hay tanto que no sé qué escoger. ¿Cuál es la forma en la que vos escoges los libros? A ver, yo me dejo llevar y lo tomo como una aventura, como un descubrimiento. Es decir, voy a llegar a la librería o al lugar donde vendan los libros, puede ser una feria, puede ser un supermercado, donde sea, y voy a explorar, ¿verdad? Incluso voy a agarrar el libro, lo voy a tocar, voy a ver la edición, eso creo que vende mucho, el título. No necesariamente leería lo que dice atrás, porque las partes de atrás de los libros, las contraportadas, no nos dicen mucho de qué es un libro, pero me parece que agarrarlo una página en medio, leerla y ver si eso te convence, creo que ayuda mucho, ¿verdad? ¿Y las portadas no influyen? Las portadas sí. Si la portada tiene alguna foto muy buena o un diseño muy interesante, creo que puede llamar a la gente, pero más que la portada es el título, siento yo. ¿Y tenés un libro favorito? Uy. Puedes decir, o al menos, como lees tanto, tu libro favorito en lo que va a 2018. En lo que va de 2018, el mejor que he leído es una novela criminal de Jorge Volpi. Él ganó el premio Alfaguara, y en este libro, que es una novela sin ficción, como él dice, él habla de este famoso caso en México, Casé Vallarta, de este montaje de un secuestro que salió en los principales noticieros del país, en vivo, digamos, de la liberación de un secuestro, y luego se dieron cuenta que no había sido así, y pues él hace toda una investigación sobre el tema que incluso generó una grave crisis diplomática entre México y Francia, y el libro me parece muy bien escrito y la historia es apasionante porque ni siquiera estás leyendo una novela, es cierto lo que te está contando ahí. Y ahora entonces, como vimos que sí lees, se nota que sí lees, Sofos, en lugar de celebrar el Día del Libro, va a tener una semana del libro. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que van a tener? Ok, pues como bien decís, en lugar de poner las celebraciones todo un día y como hacen algunas librerías siguiendo esta tradición catalana de dar una rosa, nosotros decidimos hacer toda una semana, ¿verdad? Y esa semana tiene algunos eventos cumbre o algunos eventos que hacemos todos los años, como el que tenemos hoy, que se llama Mis Libros y Yo. Y lo que hacemos es que invitamos a nuestros principales lectores o a nuestros lectores más queridos a que hablen con otros lectores de los libros que han marcado su vida, ¿verdad? Entonces empiezan con El Principito o con Oscar Wilde y terminan con lo que leyeron hace 2 semanas, ¿verdad? Entonces es muy bonito escuchar a otras personas que les gusta mucho leer, recomendarle libros a lectores, ¿verdad? ¿Y qué otras actividades tienen? Ok, el miércoles, otra que ya es un clásico que hacemos todos los años, tenemos una actividad que se llama Librero por un Día. Invitamos autores y editores a que se sienten y sean libreros y platiquen con la gente y les recomienden libros ese día. Entonces, quien llegue entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche va a encontrar editores como Luis Méndez Salinas de Catafixia o Raúl Figueroa de FIG y autores como Julio Serrano y Pep Valcárcel, que le van a estar recomendando a la gente aquellas cosas que les han gustado a ellos, ¿verdad? Y de hecho, Julio Serrano trabajó en Sofos. Julio Serrano y Pep Valcárcel también. ¿También? Sí, trabajaron. Sí, es que Sofos, uno nunca se va de Sofos, dicen. Sí. Pero hay otra apreciación. Guatemala no lee, aquí la gente no lee. Pero ustedes tienen ¿cuántos clubes de lectura?
A ver, actualmente tenemos 8 y nuestra meta todos los años es proponer 10 clubes de lectura, ¿verdad? Pareciera ser que es mentira que no haya lector aquí en Guatemala. Es que creo que la frase ya cada vez va perdiendo más vigencia, ¿verdad? Creo que si vemos la Feria del Libro y el número de personas que van cada año, que va aumentando y que es una visita voluntaria, ¿verdad? No es gente que vaya a la Feria del Libro y le vamos a dar algo, sino que es una visita de yo quiero ir a la feria, quiero ver qué encuentro, qué buenos precios, qué nuevos autores, qué presentaciones. Entonces creo que la base de lectores en Guatemala está creciendo definitivamente. Y los clubes de lectura que ustedes tienen no son necesariamente por género, el club del terror, el club del romance, no funciona así. A ver, sí llevan un hilo conductor, pero tratamos de que los libros no sean iguales, ¿verdad? Para mantener a la gente motivada y que vaya llegando y que vaya llegando. Antes teníamos un problema con los clubes y era que duraban un año, ¿verdad? Y a la gente le costaba ir a 12 reuniones y leer 12 libros, entonces los decidimos acortar a 6 meses y eso ha funcionado mucho, porque los clubes son más cortos, la gente el día que empieza ya ve que dentro de 6 libros o 5 libros termina y hace que vaya todos los meses. Tenemos de diversas temáticas, este año empezamos con uno de temática LGBT, ¿verdad? Tenemos otro de ciencia y humanismo y pues luego clubes de lectura de novelas que se dan en las mañanas, que las novelas buscan tener algo en común, pero no necesariamente son novelas iguales, ¿verdad? Entonces son autores distintos, a veces incluso logramos contactar con los autores, si son guatemaltecos llegan al club, si no viven en Guatemala pues podemos hacer una llamada por Skype, entonces la experiencia de estar en el club de lectura pues cada vez siento que la gente va ganando y le va gustando más, ¿verdad? ¿Y qué sucede en un club de lectura? Porque uno pensaría, nos sentamos en una mesa alrededor y leemos en voz alta. No es así. No, para nada. ¿De qué sucede dentro de un club de lectura? A ver, regularmente el moderador pone en contexto el libro, ¿verdad? Es decir, quién es el autor, cuál es su trayectoria, qué otros libros ha escrito, y luego pone en contexto la historia, ¿verdad? ¿Por qué escribió este libro? ¿En qué se basó? Hace una breve reseña y luego la gente empieza espontáneamente a opinar, ¿verdad? O sea, yo pienso que lo que el autor quiere decir aquí es esto, o no me gustó tal cosa, porque me gusta también que en los clubes la gente no solo alaba el libro, sino dice, bueno, esto no me gustó, esto porque fue así, yo investigué un poco más y este dato de la novela tal vez no es muy válido, ¿verdad? Etcétera. ¿Y edades podemos decir de que es, pues asumo que los clubes son para todas las edades, pero seguramente cada uno tendrá su propio público en el tema de edad? Totalmente, totalmente. Bueno, tal vez empezar por aquellos clubes que sí tienen edad restringida, ¿verdad? Como el club de lectura para niños, que pues es para niños, o el Come Libros, que es el club de lectura para jóvenes, y lo que menos quieren de ahí es ver a un adulto, ¿verdad? Porque son chavos entre 14 y 18 años, ¿verdad? Claro. Que no necesariamente es un club donde lleguen a decir, a mí me pareció este libro, sino que, digamos, es otro tipo de discusión, ¿verdad? Como se ponen en los zapatos de los protagonistas, y es una cosa más bonita, hacen actividades relacionadas al libro, pero tal vez esos dos son clubes que tienen grupos etarios como muy marcados, ¿verdad? Ahora los otros, obviamente no los restringimos a nada, pero van haciendo su público, ¿verdad? Te diría que hay clubes que tienen millennials, ¿verdad? Entre 20 y 35 años, y hay clubes en donde llegan personas un poco más grandes, regularmente son los clubes de novela estos, ¿verdad? Personas entre los 40 y los 60 años, mientras que los clubes de ciencia y este tipo de cosas regularmente tienen una edad promedio más baja. Vamos a hacer una prueba. José trajo un libro porque, por lo visto, no deja de leer. Pero entonces quisiera, si puedes reseñarnos este libro y decirnos de qué trata para ver. Pues los amigos allá en Sofos seguramente están viendo esto y van a decir, vamos a ver si realmente como ronca duerme. Bueno, y pues, si lo puedes mostrar, no sé. Sí, claro, es una pequeña prueba de fuego ahorita. Este libro se llama Las Pequeñas Virtudes, es de Natalia Ginsburg. Y llegué a él porque lo vi en el escritorio de Philip, que es mi jefe, quien está viendo esto, supongo, y me hizo un guiño el libro y dije, bueno, ¿de qué se trata? Lo agarré, leí una parte. Lo bonito es que se puede leer una parte sin dejar de entender el libro, porque es una colección de ensayos y de artículos que esta autora italiana escribió entre 1940 y 1960, y el último ensayo se llama Las Pequeñas Virtudes, al cual no he llegado, pero que básicamente habla de la maternidad, ¿verdad? Pero entonces, estás hablando que es un libro de ensayos de los años 40.
no pierde vigencia al ser un ensayo. No pierde vigencia porque, por lo menos para mí no, porque te vas enterando de cómo era la vida en ese entonces, cuáles eran los retos, digamos, cómo esta señora crió a sus hijos, cómo fue joven en esa época de la posguerra. Creo que hay mucho que sacarle al libro, ¿verdad? Creo que trasciende. Yo creo que sí pasaste la prueba, fíjate. Ahora, hay libros para recomendar. Entiendo que Sofos va a hacer algo con eso. Ok, sí, nosotros todos los domingos, si no salimos en el acordeón, mandamos un boletín a nuestros suscriptores donde recomendamos entre 4 y 5 libros que normalmente son novedades, ¿verdad? Es decir, lo que van proponiendo las editoriales tanto internacionales como locales, pues vamos diciendo, está esto, hacemos una breve reseña y tal. Para la semana del libro decidimos que no íbamos a recomendar novedades, sino que íbamos a recomendar aquellos libros que son nuestros imprescindibles o nuestros favoritos en Sofos. ¿Y cuántos libros son? Mandamos 5 esta vez, ¿verdad? Como para mantener el formato del boletín, porque en el acordeón no anunciamos libros esta semana, sino que anunciamos las actividades. Entonces, entre los 5 libros está como una novela, que es de Daniel Penac. La gente que nos visita desde hace algunos años se acordará de aquellos marcapáginas que teníamos con los 10 derechos imprescindibles del lector. Donde el primero es el derecho a no leer, ¿verdad? Y esos derechos están en este ensayo que él escribe como una forma de hacer la lectura interesante, ¿verdad? Que sea un placer y no una obligación. Ese yo diría que es un libro que resume mucho lo que tratamos de hacer en Sofos, ¿verdad? ¿Y cómo hicieron para elegir 5 libros de 402 años de historia? Es decir, hacer una analogía a esta celebración, ¿no? A ver, digamos, son libros que creo que hemos leído varias personas que trabajamos en Sofos, entonces que definen un poco la cultura de la librería, la identidad, y tal vez fue esa manera. Sé que no es una lista perfecta porque 5 en 402 años o más, ¿verdad? Es digamos, difícil, pero tratamos de poner los que realmente significan algo para nosotros. No, y además es un reto, ¿no? Cualquiera diría, tiene que ir Dante o tiene que ir Cervantes, claro. No necesariamente debe ser así, ¿no? Claro, si no está 100 años de soledad, hay muchas cosas que no están, ¿verdad? Hay muchas ausencias en esa lista, pero... pero es su propuesta. Sí. ¿Qué más actividades? Porque en total de esta semana, pues uno irá a terminar el domingo, pero no sé, usted... ¿La van a extender un poquito más hasta el siguiente lunes? No, sí llegamos solo hasta el domingo, pero tenemos 11 actividades, ¿verdad? Las 2 que ya te comenté, tenemos 3 para niños, una el miércoles en la tarde, una el sábado, una el domingo, una para jóvenes que se llama Charadas Literarias, que va a ser con una booktuber que se llama Nancy Méndez. Y luego tenemos algunas otras interesantes. El jueves vamos a tener un conversatorio que voy a estar moderando sobre la autopublicación en Guatemala. Y es que en Guatemala se publican entre autopublicados y publicaciones, digamos, respaldadas por alguna institución, más de 1000 libros al año, ¿verdad? Y entonces, pero ese es un riesgo, la autopublicación, ¿no? Totalmente, porque, digamos, muchas veces existe la creencia de, bueno, yo publiqué mi libro, mandé a imprimir 1000 y se acabó, ¿verdad? Y luego vender 1000 ejemplares de un libro en Guatemala en un año es muy difícil, ¿verdad? Son ediciones que le duran a la gente 10 o 20 años y después ya no sabe qué hacer. Entonces la idea de este conversatorio es invitar a algunos autores que han logrado vender sus ediciones y que cuenten qué cosas han hecho, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo? Bueno, después de la satisfacción de ver el libro impreso, ver tu nombre, ver la portada bonita, bueno, y ahora hago una presentación, van a llegar mis conocidos, mis familiares, mis amigos y me lo van a comprar, pero después de eso, ¿cómo vendo los otros 900 libros a gente que no me conoce? Pero en ese caso van a hablar sobre técnica, no necesariamente sobre contenido. No tanto sobre contenido, sino vamos a hablar desde la concepción del libro, ¿verdad? O sea, desde que tenés la idea, lo escribís, cómo lo editas, cómo lo mandás a imprimir, ¿verdad? Porque a veces recibimos libros que no parecen libros, ¿verdad? Entonces, digamos, vamos a invitar a un editor al conversatorio para que cuente cuáles son los requisitos mínimos, ¿verdad? Que tenga un ISBN, que tenga una página legal, y digamos cosas básicas ficha bibliográfica, cosas básicas que tiene que tener un libro, y después los 2 autores lo que van a contar es, bueno, después de publicado, cómo hacer para venderlo, ¿verdad? Que es el reto final, tener quien te lea. Claro, y no queremos hablar de contenido porque no queremos juzgar que un libro sobre un tema va a ser mejor que otro, ¿verdad? O sea, la verdad es que la gente tiene historias que contar y no quisiera como meterme en eso, ¿verdad? Sino tratar de ayudar
cómo hacer para vender esa historia. Pues gracias por haber venido a la entrevista, José. Las redes sociales de Sophos para estas actividades del resto de la semana dedicada al libro y las que tengan por venir. Ok, estamos en Facebook como Sophos o facebook.com/Sophos en línea. Estamos en Twitter como @Sophos en línea y en Instagram como Sophos en línea también. Pues ahí lo tiene, José. Gracias por venir a celebrar el Día del Libro con nosotros. Un último libro para recomendar. Yo voy a recomendar un libro que me explotó el cerebro y fue El abismo del tiempo de Lovecraft. Ese libro me estalló. Ok, yo recomendaría Momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig. 14 miniaturas históricas, como les dice él, que definieron el mundo. Muy bueno. Mejor reseñador de libros que yo. Gracias por estar con nosotros, amigos de República. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Y es ahora que empieza una nueva entrevista con